Tu trayectoria política. Sí, bueno, vengo yo del movimiento social indígena. Fuimos fundadores de una organización regional del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, que en los años 90, 91, 92 luchamos contra un proyecto hidroeléctrico para salvaguardar nuestra tierra, nuestra cultura, nuestro patrimonio. Constituimos posteriormente una organización de carácter estatal, el Consejo Guerrerense, 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que en el marco de la campaña continental 500 años de resistencia indígena, negra y popular, participamos activamente ante los festejos oficiales que los gobiernos iberoamericanos pretendían hacer para festejar lo que autodenominaban el encuentro de los mundos, el encuentro de dos culturas, por los festejos del 12 de octubre del 92, donde se cumplía el 5º centenario del descubrimiento de América o del Día de la Raza, que decía el calendario oficial. Los pueblos indígenas dijimos que no había nada que festejar, que eran tiempos de luchar, de dignificar, de reivindicarnos como pueblos indígenas, pero también de defender nuestra identidad, y tendría que ser una jornada de dignidad y resistencia. Posteriormente fui coordinador nacional de otra organización que fundamos, de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, e iniciamos un trabajo por la defensa, por la promoción y la difusión de los derechos de los pueblos indígenas de México. Fuimos parte del Congreso Nacional Indígena, que como una instancia, como un espacio de convergencia de diversas organizaciones indígenas a nivel nacional, estuvimos participando activamente en la lucha conjunta con los hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y fuimos junto con ellos partícipes de las discusiones y de la concreción de los acuerdos de San Andrés, y de haber consensuado la iniciativa de ley de concordia y pacificación, la ley Cocopa, donde pues eran los acuerdos mínimos que habíamos consensado en cuanto a estos derechos que tendrían que reconocerse en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Posteriormente hemos ocupado otros encargos de responsabilidad en la función pública. He sido subsecretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, desde donde también seguimos haciendo un trabajo importante en nuestra entidad, y hemos sido también fundadores, sin duda, en toda esta lucha, en todo este proceso social organizativo, de los procesos políticos, fundadores del Partido de la Revolución Democrática, y es donde he tenido ahora la oportunidad de haber participado como candidato el 6º distrito del estado de Guerrero, y con fortuna logramos ganar esta Diputación Federal. Más allá de la política, ¿quién eres? Reivindico y me asumo como indígena nahua de la región del Alto Balsas del estado de Guerrero. Tus objetivos en la legislatura. Mi principal objetivo, y esa es parte de mi agenda prioritaria, lograr armonizar nuestra legislación federal en el tema de los derechos y cultura de los pueblos indígenas, y hemos agregado también del pueblo afromexicano o afrodescendiente, como el año pasado proclamó las Naciones Unidas como el Año Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, que se asumen también como un pueblo originario y quieren, a la par con los pueblos indígenas, lograr que queden consagrados nuestros derechos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Tenemos que armonizar nuestra legislación internacional, que es donde mayores logros y alcances en materia de reconocimiento de nuestros derechos y cultura hemos alcanzado, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene 2 décadas de vigencia en nuestro país, y como la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2007 también la adoptó, y es donde mejor se consagran y reconocen estos derechos, que son de avanzada, que reúnen más las aspiraciones de reconocimiento y desarrollo de nuestros pueblos, y que tenemos que armonizarlas en nuestra legislación federal, sobre todo en su artículo 2º constitucional. Tu reforma prioritaria. Yo le apostaría a reformar la Constitución para que en el artículo 2º constitucional queden consagrados nuestros derechos y cultura como pueblos indígenas y afromexicanos, y ser reconocidos como sujetos de derecho, que se reconozca plenamente nuestro derecho de libre determinación y autonomía como pueblos indígenas, que no es otra cosa más que se respete nuestra cultura, nuestras propias formas de organización interna, nuestras propias formas de representación
con nuestros gobiernos locales, cómo elegimos a nuestros gobiernos, cómo trabajamos colectivamente, cómo expresamos nuestra cultura, nuestra ritualidad, nuestra espiritualidad y nuestros sistemas de cargo en las comunidades indígenas. Reelección legislativa, ¿a favor o en contra? No apoyaría en este momento la reelección legislativa porque yo creo que es sano que haya sin duda una renovación permanente de legisladores que vengan a aportarle, ¿no? Una nueva agenda a este país y que sigamos encontrar la equidad, la relación, la armonía, la gobernabilidad y que este país cada vez vaya superando más la inequidad que existe en la sociedad mexicana. ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Sin duda porque a veces el fuero y la investidura es mal utilizada, hay impunidad o tráfico de influencias y yo soy de la creencia de que el fuero y la investidura tienen que cobijar a la sociedad, a los ciudadanos, a las organizaciones, a los sectores diversos de la sociedad. Tenemos que trabajar arduamente por legislar en los derechos ciudadanos, porque abatamos los grados de discriminación y de inequidad que existe y porque peleemos por un presupuesto justo y que tengamos que regresar a nuestras comunidades. Esa es una mala imagen que se ha creado porque la mayoría de los legisladores no regresan al distrito o a la población o a la ciudadanía la cual los eligió para ser sus representantes populares. ¿A quién le debes tu puesto? Sin duda yo creo que se lo debo a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas, a las organizaciones sociales indígenas. Porque ahí cultivé y ahí enriquecé mi trayectoria social. Y sin duda también al Partido de la Revolución Democrática que me dio la oportunidad para competir, no obstante fui fundador, pero a veces resulta difícil y no deja de existir todavía sentidos de discriminación hacia representantes indígenas y encontré la apertura para ser candidato a diputado federal por este sexto distrito en el PRD. ¿A qué político vivo admiras? A Andrés Manuel López Obrador, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. 3 libros que marcaron tu vida. Sin duda, pues los libros más importantes, uno de ellos es La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, por Omar Cabezas, un nicaragüense que nos narra la lucha revolucionaria de Nicaragua, ¿no? Sin duda, el clásico de los 100 años de soledad, ¿no? Que también son temas relevantes e importantes que cultivan nuestra vida cotidiana, ¿no? Y pues también el libro que he poco leído, que se llama Los Surianos de Guerrero, ¿no? De un célebre también autor guerrerense, ¿no?